Hola, ¿qué tal? Ya estamos nuevamente aquí para continuar con nuestra clase de análisis de viento de anuncios unipolares y estábamos hablando sobre el efecto de ráfaga y hemos estado evaluando algunos elementos que nos van a ser de utilidad para calcular el factor de ráfaga, ¿verdad? El factor de respuesta de ráfaga, que es el que estamos viendo en este momento en nuestra pantalla, ¿no? El factor de respuesta de ráfaga. Entonces, nosotros ahorita ya hemos ido avanzando, calculamos algunos valores ya, nos hacen falta algunos otros para poderlo tener en consideración. Por ejemplo, ya tenemos este valor que es el índice de turbulencia, ya lo hemos calculado. Nos quedamos con un pendiente por ahí. También nos falta calcular este valor de B, que viene siendo el factor de respuesta de fondo, y el R, que es el factor de respuesta de resonancia, y desde luego el factor pico calculado de acuerdo a estas ecuaciones. Entonces, vamos a ir evaluando porque la idea de todo esto es poder calcular ese factor de respuesta de ráfaga, ¿verdad? Bueno, vamos por el momento a tratar de determinar este primer valor, este factor de respuesta de fondo. Vamos a trabajar en la clase de hoy sobre eso, pero también teníamos un pequeño detalle, ¿verdad? Que se nos estaba pasando y un error ahí en nuestra hoja de cálculo, que afortunadamente pudimos detectar gracias a que tuvimos una inconsistencia entre este valor y el que nos marcaba nuestro cálculo del programa de viento. Aquí está. Cuando tratamos nosotros de revisar qué pasó aquí, teníamos otro valor de punto 26. Si ustedes se recuerdan y regresan a la clase anterior, teníamos un valor de punto 26, pero no me había percatado ahí, fue un error de dedo. Ahorita vamos a regresar al origen del error, que también el Z mínimo ya tenía una divergencia, ¿verdad? Recuérdense que de alguna manera este valor depende de ese Z mínimo. Entonces el Z mínimo ya no era el valor de 2, sino de 5, por una razón: que cuando seleccionamos nuestra categoría del terreno habíamos puesto aquí que el tipo 2 en la clasificación de respuesta al viento, y aquí teníamos categoría 2, y realmente era era 3, ¿no? Y eso, si nos regresamos hacia la parte de acá, podemos ver que todo el error se refiere a esto, que aquí le pusimos tipo por error cuando debería ser categoría, ¿no? Aquí debería ser categoría de terreno, ¿no? Vamos a corregir categoría, ¿sí?, de terreno, y es la categoría 3. Y que nosotros habíamos marcado de alguna manera como categoría era tipo. Es tipo, ¿no? Tipo. ¿Ok? Entonces, ya con esas consideraciones prácticamente, también yo originalmente había planteado para que lo escribiéramos de manera manual, pero pues como a veces se nos puede estar pasando, preferí automatizarlo también para que ahora sí la clasificación del viento lo tome directamente de esta tabla, buscando la X. Aquí va a buscar la X, y donde la encuentra va a tomar el tipo que se encuentra a un lado. Ya es automatizado, ya no es escribirlo uno porque puede equivocarse como nos ocurrió, y en este caso va a seleccionar la X y va a seleccionar el tipo de terreno, va a buscar la X y luego va a leer el valor que se encuentra aquí en la T, ¿no?, que le pusimos T. Ese es el cambio que hemos hecho, y con eso pues ya no se trata de una categoría 2, sino que de una categoría 3, y eso origina los cambios que vemos aquí, que ahora el Z mínimo ya es aquí en 3,
y por lo tanto es 5, ¿no? Ese cambio hace que este valor sea coincidente, ¿no? El valor del índice de turbulencia ya sea coincidente y por lo tanto el Z mínimo también es coincidente. Ya con esos parámetros arreglados, también vamos a notar aquí de entrada que este valor de alfa y este valor de L también son coincidentes, ¿no? Entonces ya quedó automáticamente arreglado. Lo mismo pasaría para esta zona, porque prácticamente van muy relacionadas, ¿verdad? Entonces la misma corrección aplicaría de manera casi automática. En cuanto yo cambié, como las fórmulas están bien, como les hemos ido comentando, todo está bien, al momento que yo puse categoría 3 acá, todo cambió, ¿no? Si por ejemplo yo por alguna razón manejara esta categoría que estaba por error utilizando, ¿sí? Si por error siguiera la categoría 2, entonces tendríamos ese famoso punto, bueno, aquí me dio punto 19, otras correccioncillas por ahí que tuvieron que hacerse en la fórmula, que no tiene mucho que ver, nada más seguir lo que nuestro manual nos está indicando. A ver, regresamos al manual y lo único que hicimos en este caso es que aquí es Z0 y este Z0 no lo teníamos como Z0 sino como ZS. Fue un error, ZS es aquí, pero aquí es Z0. Entonces se hizo ese ajuste. El Z0 lo leemos de esta tabla que se encuentra acá, ¿no? Este valor es el que se cambió y por esa razón habían esos detalles, ¿no? Entonces vamos a quitar este de aquí, está de más. Automáticamente estos valores se corrigen. Recuérdense que estos valores están en función de la primera X que encuentra. En este caso pues ya se corrigen, ¿no? No hubo gran ajuste en la fórmula, simplemente estamos llegando a esos pequeños ajustes que hubo que realizar. Entonces ahorita nos corresponde considerar el factor de respuesta de fondo, ¿no? Que es la B. Entonces vamos a calcular eso, pero pues ahí vamos a notar que también nos pueden estar haciendo falta otros parámetros. Entonces aquí vamos a calcular el valor de B y vamos a buscar la referencia que nos dan, que es la 4.7, para calcular el B cuadrado. O sea, el B cuadrado ya es una expresión tal cual, y en este caso no hay que elevar nada al cuadrado sino calcular esta relación. Y aquí encontramos ese famoso LZS, ¿verdad? Es una función que depende de Z, ¿no? Y en este caso nos dice que eso lo vamos a encontrar en la ecuación 4.8, que hay dos expresiones para la ecuación 4.8 y que son 300 entre ZS para cuando ZS es mayor que el mínimo y cuando es menor que el mínimo. Entonces en este sentido ya adquiere este otro valor, ¿verdad? La cuestión mayor o igual que el mínimo. El asunto aquí es que hay algo que se me hace que se les pasó, en ese sentido a Comisión Federal en el manual, o bien yo estoy asumiendo algo inapropiadamente, pero bueno, vamos a ver esto. Fíjense que aparentemente esto nunca va a ocurrir, porque si se recuerdan, ZS para todos los cálculos se ha asumido igual al Z mínimo. Entonces veamos. En efecto, aquí nos está indicando que ZS siempre va a ser mayor o igual al mínimo. Por tanto, la expresión que nos está indicando para valores menores del mínimo no existe. No existe porque ya hay una condicionante acá que nos dice que siempre va a ser mayor o igual al mínimo. Y por lo tanto, creo que ahí se les barrió a Comisión Federal de Electricidad en su manual, porque solo un elemento de la fórmula aplicaría. No obstante, nosotros vamos a dejar la fórmula como si así ocurriera, que pudiera darse ese caso, que es
desde luego que no puede ocurrir por lo que ya estamos viendo. Sin embargo, en nuestra fórmula lo vamos a asumir como lo marca el manual, ¿verdad? Ahí considero, pudiera ser una falla en el razonamiento del ZS, porque si ya lo estamos indicando acá, que siempre va a ser mayor o igual que el mínimo, entonces ya no puede existir un menor del mínimo. Esa es una incongruencia que puede tener el manual en cuanto a esta fórmula, ¿verdad? ZS, como dice aquí, es la altura de referencia para determinación de la respuesta y no puede ser menor que el mínimo, definitivamente ya está visto que no. Entonces esta parte de la fórmula no aplica. Vamos, como decía, a dejarlo de esa forma. Entonces calculamos este valor de L, yo lo nomenclé nada más simplemente L para facilidad en ese sentido. Y aquí vemos la fórmula. Vemos la fórmula, 300 cuando sea menor o igual que esta, va a utilizar esta fórmula que se refiere entre 200 elevado a la alfa, ¿verdad? Entre 200 elevado a la alfa cuando sea menor y igual acá, pero es el z mínimo el que está dividiéndose. Y aquí lo vemos, el z mínimo 129, el z mínimo, no lo está tomando, aquí está, perdón, este z mínimo es el que está utilizando en ese cálculo y en este otro está utilizando 300 y este es el ZS que nunca va a ser menor que el mínimo y lo mismo, ¿verdad? Ya, esta es la formulación que estamos generando los dos, tenemos el Z mínimo acá, pero el ZS lo tenemos tal cual aquí. Entonces aquí la pregunta sería, ¿debo de cambiar esta fórmula? Realmente comisión quiso decir lo otro, pero realmente no creo que quiera decir lo otro. Le voy a poner aquí por 0 y voy a poner C116 más C117 que era, perdón, de 2 porque es al centro, entonces aquí da 4.38 y bueno, si lo manejamos de esta manera pudiéramos tener dos zetas, ¿verdad? El mínimo acá y 4.38 aquí, pues igual pudiéramos tener dos valores de ZS. Bueno, entonces es cuestión de que ustedes lo manejen como mejor les convenga en la formulación. En lo particular, yo creo que ahí fue un error en el manual de haber manejado eso, o no sé, a lo mejor interpretación equivocada. Entonces vamos a manejar ambas situaciones en este sentido y por lo tanto voy a regresar un tanto a mi índice de turbulencia para hacer el ajuste para que queden los dos valores. No voy a cambiar acá el Z mínimo, voy a dejarlo tal cual y aquí vamos a trabajar con este valor, con el Z mínimo que tenemos en la parte inferior cuando así aplique. Entonces regreso un poco hacia atrás hacia estas fórmulas y aquí vemos cuando se utiliza ZS, ¿sí? Y que ZS está entre estos dos rangos y aquí se utiliza el Z mínimo. Entonces voy a hacer ese ajuste aquí. Me está fallando el... ¿Sí? Vemos que nuestra forma de logarítmico de Z mínimo, el que debemos poner ahí, entonces en esta de logaritmo es donde debemos colocar el Z mínimo, ¿no?
ya corregido entonces este valor para que quedara de acuerdo a ese z mínimo, y de igual manera este valor y también estos dos valores, ¿verdad? Ya quedaron formulados de esta forma, ya no van a ser corregidos por z mínimo, para que no tenga ningún problema y tengamos también en ambas referencias esa posibilidad para cuando calculamos el valor de L, ¿no? Entonces es ese ajuste que no sé, se me hace a mí que algo no está totalmente bien, y bueno, de esa parte no me había yo percatado que teníamos esa conjugación. Yo lo hacía automáticamente de esa forma, pero pues ahora que lo estamos explicando nos percatamos de eso, ¿no? Y el valor de alfa, pues prácticamente ese lo tienen acá, ¿no? Prácticamente es esta alfa, lo vemos en el manual y dice que alfa, aquí vamos hacia esta fórmula, y es el exponente de variación de longitud de la escala con la altura adimensional. Es alfa testada. Vuelvo a regresar a mis tablitas. En esta primer tabla que vemos aquí encontramos ese valor, ¿no? Aquí encontramos ese valor, ¿no? Que prácticamente ese valor sería este. Aquí lo vemos, prácticamente es ese valor. Depende nada más de la categoría del terreno. Y con eso ya tenemos el valor de L, y por lo tanto ya podemos calcular el valor del factor de fondo. Entonces esto es nada más aplicar esta fórmula para que pudiéramos calcular ese factor de fondo, factor de respuesta de fondo, ¿sí? Y pues prácticamente ya tenemos el H, ya tenemos el B, ya tenemos el L, y por lo tanto ya nada más es calcularlo, esta fórmula, que prácticamente es la que tenemos en nuestro manual aquí, ¿no? Y de esa forma, a ver, lo voy a correr hacia acá, a ver si se alcanza a ver. 1 entre 1 más 0.9 de B más H sobre L elevado a la 0.63. Prácticamente es lo mismo, ¿no? Es simplemente para aquellos que se lo están perdiendo, esto es el valor. Como en este caso del tablero menor tenemos diferente, aquí el H y el B son diferentes, pues hay una pequeña variación, ¿no? El L no cambia, pero el factor de respuesta de fondo sí hay algún ajuste. Y bueno, entonces continuaremos en la siguiente, porque tenemos que determinar ese valor de Kp, tenemos que calcular también este valor de R, que es el otro factor de respuesta, que se trata de este factor de respuesta que estábamos viendo acá. A ver, de resonancia, ¿no? El factor de respuesta de resonancia. Entonces, pues bueno, tenemos que evaluar eso para que pudiéramos concluir la lección. Entonces, en la siguiente clase lo que tenemos que ver es esto prácticamente, y llegar al factor de ráfaga, de respuesta de ráfaga, que es el valor que nos interesa. Y pues prácticamente ya estamos en la recta final para poder tener los esfuerzos sobre nuestros tableros. Nos vemos en la siguiente clase. Por favor, no olviden de suscribirse, señalarnos con la manita para arriba y compartir los videos para todos. Gracias, hasta luego.